Buenos días a todos. En principio queremos agradecer la gentileza del comité organizador por permitirnos participar en calidad de ponente en este importante evento que reúne los diferentes grupos que trabajan la temática de recursos hídricos en Venezuela. En esta oportunidad les presentamos una serie de resultados preliminares provenientes de una evaluación de los recursos hídricos en la cuenca del río Orinoco. Para esta evaluación hemos usado diferentes productos derivados de satélite de observación de la Tierra. Bien, comencemos. La cuenca hidrográfica del río Orinoco es la de mayor extensión superficial en Venezuela. Esta drena alrededor de 995.000 kilómetros cuadrados, de los cuales un 65% corresponden al territorio venezolano. Aunque esta cuenca presenta más de un centenar de afluentes, los más relevantes son el río Guaviare, por ser el de mayor longitud, y el río Caroní, quien es el más caudaloso. La precipitación media anual en esta cuenca es de unos 2.200 milímetros, siendo el trimestre enero a marzo el más seco y aquel que se extiende de junio a agosto el más húmedo. El caudal promedio del río Orinoco a la altura de Ciudad Bolívar es cercano a los 32.000 metros cúbicos por segundo. En términos de zonificación ecológica, casi la mitad de la cuenca está ocupada por bosques húmedos tropicales, seguidos por bosques tropicales, quienes se extienden sobre casi el 39% de su área total. Para el año 2021 se estimó que unas 13 millones de personas vivían dentro de esta cuenca. A pesar de su enorme importancia estratégica, la mayoría de los estudios sobre estimación de los recursos hídricos en la cuenca del río Orinoco son de naturaleza regional, debido en gran medida a su enorme extensión espacial y por el hecho de ser una cuenca transfronteriza. Por esta razón se conoce muy poco sobre la variabilidad espacial y temporal de los recursos hídricos superficiales y subterráneos allí. Justamente motivados por este vacío de información, emprendimos este estudio en el cual hemos usado información derivada de dos plataformas orbitales de última generación y dos modelos hidrológicos globales a fin de tener una primera aproximación de las tendencias de los recursos hídricos bajo un contexto temporal y espacial. En principio hablaremos muy brevemente del enfoque metodológico implementado. Para evaluar el almacenamiento hídrico superficial hemos usado como insumo las estimaciones derivadas del sensor MIRAS a bordo del satélite SMOX operado por la Agencia Espacial Europea. Este es un satélite de órbita baja cuyo sensor es en esencia un radiómetro pasivo que permite crear imágenes de la radiación emitida por la superficie terrestre en la banda L de microondas. El procesamiento de esta información permite estimar la humedad superficial del suelo. Justamente esta humedad es el insumo de un índice denominado déficit de agua superficial del suelo o simplemente SWDIS por sus siglas en inglés. Este índice se calcula mensualmente cuando el SWDIS se transforma en valores de anomalía, muestra valores negativos o positivos. Los valores negativos se asocian con una condición más seca que lo habitual, mientras lo contrario corresponde a condiciones más húmedas de lo normal. En este contexto, una tendencia negativa de tales anomalías nos indica la persistencia de condiciones secas de largo plazo y por ende un decrecimiento del agua almacenada por el suelo en su perfil superior. Esta es la razón por la cual pueden ver una flecha roja apuntando solo en la parte superficial del perfil figurado del suelo que se observa en la pantalla. A diferencia del satélite SMOX, los satélites gemelos GRACE, quienes fueron puestos en órbita por un proyecto conjunto de la NASA y el Centro Aeroespacial Alemán, miden sutiles variaciones en el campo gravitacional a lo largo de la zona de barrido de sus sensores. Esta información gravitacional es enviada a la Tierra, se aplica un largo postproceso a fin de remover de esta señal los componentes atmosféricos y todos aquellos asociados a las distribuciones de masas no hídricas en la superficie terrestre, y el resultado es una señal que captura las variaciones de la columna de agua desde la superficie hasta varios centenares de metros de profundidad. Es decir, esta señal integra la variabilidad conjunta del agua capturada por el dosel de las plantas, los cuerpos de agua superficiales, la humedad retenida en el perfil superior del suelo y los cuerpos de agua subterránea que pueden estar subyacentes. Esta última señal la usamos para obtener un índice denominado almacenamiento de agua GRACE y GRACE Follow, que después convertimos en anomalías mensuales. Justamente estos últimos nos permiten identificar aquellas zonas donde se están dando pérdidas en la integración hídrica de la columna sensoriada, pues allí se darán anomalías negativas persistentes.
El índice previo, que por simplicidad llamamos anomalías del WDSI, recoge la variación de la columna hídrica total. Por lo tanto, lo que hicimos fue remover de esa totalización la contribución que no está asociada a las aguas subterráneas. Para ello usamos la salida del componente superficial del modelo hidrológico global Global Land Data Assimilation System y del producto TerraClimate. Para de esta forma dejar la señal de Grace solo aquella que corresponde a las aguas subterráneas. Ahora bien, pasamos a los resultados más relevantes que hemos conseguido. Aquí tenemos la tendencia lineal de las anomalías del SWDIS entre los años 2010 y 2021, analizada píxel por píxel. Las regiones en color naranja corresponden a las zonas donde se identificó un descenso estadísticamente significativo en el almacenamiento hídrico a nivel de los primeros 5 centímetros del perfil del suelo. Es evidente un patrón espacial con forma de balancín en Venezuela, es decir, hay dos núcleos contrastantes. Al norte del río Orinoco, casi la totalidad de los llanos exhiben una pérdida progresiva en el agua retenida en la parte superficial del suelo. Probablemente esto puede estar relacionado a las recurrentes sequías que sufrió Venezuela en el periodo 2010 al 2021. Un hecho curioso es la clara desecación en el Alto Orinoco, situado en el estado Amazonas de Venezuela, lo cual contrasta con la persistente humedad en las subcuencas vecinas, como por ejemplo la del río Caroní. Ahora podemos ver la información que nos brinda Grace a través de las anomalías del WDSI. Conviene recordar que aquí estamos viendo las tendencias de los recursos hídricos integrados desde el dosel de la vegetación hasta varios cientos de metros por debajo de la superficie. Aquel enorme núcleo que nos mostraba Smokes, de nuevo lo muestra Grace, pero se muestra muy bien definido al centro de los llanos venezolanos y en la vertiente este de los Andes. Curiosamente, el Alto Orinoco se muestra como una región que está tendiendo a perder recursos hídricos en el perfil superior del suelo, según Smoke, y los demás componentes hídricos del perfil, de acuerdo a Grace. Finalmente, he aquí lo que obtuvimos al focalizar la atención en las aguas subterráneas. Lo más relevante es que no se encontró tendencias significativas de aumento o disminución en las aguas subterráneas en ninguna región de la cuenca. Sin embargo, para efectos ilustrativos mostramos el signo de las tendencias en este mapa. En forma muy general, las partes bajas de la cuenca en Venezuela han tendido a incrementar su almacenamiento, pero como he dicho, no de forma persistente a lo largo del tiempo. Ya para terminar, estos resultados sugieren que gran parte de las tierras agrícolas en Venezuela están experimentando una pérdida progresiva de sus recursos hídricos superficiales, tales como ríos, quebradas, humedales y la humedad superficial del suelo. Sin embargo, esto no se refleja en las aguas subterráneas. No obstante, conviene recordar que estos productos globales tienen asociados diferentes grados de incertidumbre, con lo cual conviene contrastar estas estimaciones a gran escala con estudios locales al momento de tomar decisiones. Pero para estudios preliminares queda claro que arrojan una primera fotografía del estado de los recursos hídricos en grandes cuencas. Bien, muchas gracias por su tiempo y quedamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que deseen formular. De nuestra parte, tengan un gran día por delante.